Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical. Ahora estamos con el tercer trimestre del año 2023, enseñanzas de las parábolas para hoy, el estudio número 2. Amén. Y el título son Distinciones entre el mundo y la iglesia. Es un estudio bien hermoso. Vamos a hacer una oración antes de empezar para agradecerle al Señor. Padre, te doy muchas gracias, mi Dios Padre. Es una bendición tan grande, Señor, por este medio, Señor, que nos has prestado, Señor, para poder nosotros seguir estudiando tu palabra, mi Dios. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, cada uno de los oyentes, mi Dios Padre, que sea de grande bendición para ellos, que tu Espíritu Santo nos ayude a todos, mi Dios Padre Celestial, y podamos tomar buenas decisiones, mi Dios, y regocijarnos en ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Muy bien, entonces, como les decía, este es el estudio número 2 y el título son Distinciones entre el mundo y la iglesia. Amén. El pensamiento central, el cristiano y el inconverso son totalmente distintos, pero el primero debe conquistar a este último para el Señor. Amén. Y el texto áureo, el texto que sobresale, se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los abrojos también son una especie de espinos o cardos. Y como siempre tenemos tres objetivos. Los de esta clase son los siguientes. El primero es conocer más claramente las diferencias entre la iglesia y el mundo. Amén. Para aquellos que ya no notan la diferencia, si están en el lugar equivocado, bueno, a esta clase le va a servir mucho. El número 2, el objetivo 2 de esta clase es entregar a la vida el deseo de producir mejores frutos espirituales. Amén. Integrar a la vida. Y el tercero es desarrollar el esfuerzo necesario para edificar sobre la roca que es Cristo. Desarrollar el esfuerzo necesario, amén, para edificar sobre la roca que es Cristo. La base bíblica se encuentra en Mateo capítulo 7. Va a ser sobre los versículos 13 al 20 y lo vamos a ver también en los versículos 24 al 27. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el buen árbol malo, dar frutos buenos. Lo voy a repetir porque me equivoqué un poquito. El versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20, así que por sus frutos los conoceréis. 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Una actitud muy importante de todo cristiano es conocerse a sí mismo y saber en qué medio vive. El ser humano es social por naturaleza, por lo tanto siempre tiene que estar relacionando con los que lo rodean. Amén. Es muy normal tener una relación positiva con aquellos que tienen cosas en común. Amén. No son muy parecidos en sus formas de pensar, y pues con otros siempre habrá un cierto contraste. A ver, porque prácticamente pertenecen a mundos diferentes, pudiéramos decir. Entonces, en el estudio de hoy vamos a considerar varias parábolas y metáforas usadas por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y mediante estos recursos de expresión el Señor enseña que existen
muy notables diferencias entre el mundo, o mejor dicho, los incrédulos y los que creen en Él. Amén. Y sobre todo es en su palabra. Amén. La razón principal aquí de reconocer estas diferencias no es con el fin de aislar o separar a los creyentes del resto de la humanidad. Más bien la estrategia es que los cristianos se den cuenta de lo que son y de lo que representan a fin de ganar a los del mundo para Cristo. Amén. En otras palabras, si no hay diferencia entre los cristianos y los que no han recibido al Señor, entonces, ¿cuál es el punto de buscar almas para que sean apartadas para Cristo? Amén. Pues ¿para qué evangelizar a los inconversos si no hay diferencia entre nosotros y ellos? Si no hay luz. Entonces hay algunos que se desviven evangelizando. Amén. Pero para ellos lo más importante es la gran comisión. Pero lo hacen como si fuera una competencia. Y el problema en esto radica en que tienen un testimonio que es dañino al cuerpo de Cristo. Y muchos de estos inclusive evangelizan con redes grandes, también ya sea por la radio o la televisión o en las calles o donde quiera que se les da la oportunidad. Mira, te lo voy a explicar de una manera para que entiendas mejor el problema en esto. Y quizás el problema no sea a largo plazo, por eso muchos no le dan importancia, amén. Pero después de que pasa el tiempo, será mucho más grande el problema que el remedio si se hubiera hecho bien desde el principio. Entonces, es algo así como cuando hay una aldea de leprosos teniendo hijos, amén, pues por lógica los hijos nacerán leprosos, amén. El problema no es que tengan hijos, sino que necesitan ser limpiados de la lepra para que puedan tener hijos sanos. Entonces, ahora con la parábola de las dos puertas y los dos caminos, Jesús nos enseña que al reino de Dios se debe entrar y caminar. ¿Ok? Esto no es fácil, ya que se trata de una entrada estrecha y es un camino angosto, ¿ok? Pero la mayoría de la gente prefiere la puerta ancha y el camino espacioso, porque pues de esta manera pues hacen como mejor les parezca a ellos, amén. Y en lo que se puede llamar la parábola de los frutos, aquí el maestro advierte a los cristianos a que hay muchos que parecen ovejas del redil y árboles del huerto del Señor, pero que las apariencias engañan, amén. Y nos dice que la única forma para saber en realidad cómo podemos conocerlos, ¿verdad? Es porque por los frutos, para saber si es árbol bueno o malo es por los frutos, para saber si es lobo o oveja por los frutos, amén. No por los dones, repito, amén, porque muchos ven a alguien con especialmente dones como el don de sanidad, o un vidente y tremendo hombre de Dios, tremendo siervo de Dios, y no necesariamente, hay gente bien torcida, la verdad. Eso no es por los dones, recuerde, amén, es por los frutos. Y para finalizar, se recalca la diferencia entre los que oyen y olvidan la palabra, amén, y los que pues se empeñan en ponerla por obra. Esto se ilustra con la parábola de las dos casas, amén, de la roca y de la arena, pues ya lo vamos a ver más detallado. Muy bien, vamos a empezar entonces con las dos puertas y los dos caminos. Este es el primer punto y el primer inciso es puerta ancha, camino espacioso. Versículo 13, una vez más, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. La primera exhortación de Jesús a sus oyentes es entrar por la puerta estrecha, amén. Inmediatamente procede a hacer una de esas comparaciones que ilustra el mensaje con claridad, amén. Les trae a la mente una puerta ancha y un camino espacioso por donde pasan y caminan las multitudes sin ninguna preocupación, sin cuidado y no hay orden de nada. Entonces la ilustración presentada aquí no es la de una elección entre una senda ancha y brillante, con mucho ocio y diversión, y un callejón estrecho, oscuro y poco atractivo. De hecho, la realidad se parece más a la imagen de un embudo. ¿Okay? Si entras en el camino con forma de embudo por el extremo ancho, verás que al avanzar
se va estrechando hasta llegar a la muerte. Amén, a la destrucción y al mismo infierno. Amén. Pero si entras por la otra senda, también con forma de embudo, amén, pero por el extremo angosto te encontrarás con Cristo, quien con sus propias palabras dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Amén. Y, Él también dijo que en el Evangelio de Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengas vida. Amén. Y dice, y para que la tengan en abundancia. So, al caminar con Él por esta senda, descubrirás que se va haciendo cada vez más amplia. Amén. So, recordemos que en la profecía de Ezequiel capítulo 4 se veía un río fluyendo del trono de Dios que comenzaba como un pequeño arroyo y se iba ensanchando hasta convertirse en un gran río, tal como lo te digo, como el embudo que entra, pareciera que, pero se va abriendo aquello, te vas llenando de gozo, de paz, amén, de esperanza. Es una maravilla. Esta es una ilustración bien adecuada de la vida de un hijo de Dios que se va transformando, amén, a una experiencia cada vez mejor, amén. Wonderful, dice el foquito ahí en la iglesia. Por otro lado, el camino espacioso siempre ha sido símbolo del desenfreno, de la holgura, de la comodidad y el abandono en que viven los que no siguen a Cristo como su Señor. Esta aparente libertad y la idea de que cada uno debe vivir como quiera, se paga demasiado caras. Amén. Jesús asegura que este modo de caminar lleva a la perdición y a la condenación eterna. Amén. Desafortunadamente muchos entran por esta puerta libre y van por este camino fácil y placentero. Esto es bastante triste. Vamos a ver ahora el inciso B, puerta estrecha, camino angosto, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. En oposición a la figura anterior, esta puerta es estrecha, amén. Por ella se puede entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Por esta puerta solamente se puede entrar uno por uno, con ciertas condiciones, pudiéramos decir. En primer lugar, esta es una puerta que cada persona tiene que hallar. Amén. Y al decir uno por uno, es que esto es personal. Amén. No se tropieza uno con ella por casualidad. Amén. Hay que encontrarla. Y en segundo lugar, no se entra por ella con esas cargas abultadas de la vida de pecado. Para entrar es necesario hacerse pequeño, es necesario ser humilde y sobre todo ser perdonado, entregarse al Señor completamente. Amén. Y este es el problema, que muchos llegan con cargas y quieren seguir con sus cargas y pasan años y siguen con ellas. Muchos tienen doble vida dentro de la congregación, muchos batallan con entregarle un área al Señor y siguen cargando con aquello y la verdad se están engañando pues ellos mismos. Amén. Se requiere esfuerzo para poder entrar por ella. Jesús dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y la verdad lo vemos. Son muchos los que procuran, pero dice, no podrán. Lucas 13:24. No podrán porque no quieren, así de sencillo, amén. Ni el mismo endemoniado, los demonios lo pudieron detener, amén. El gadareno, cuando se presentó la puerta, no lo pudieron detener, él corrió a Jesús por ayuda. Así de sencillo, pero todo es de que uno quiera de veras entregar cualquier área, amén. Y yo sé, el que me estaba escuchando ahorita, si hay algo ahí que todavía lo detiene y no ha querido, amén, anímate. No hay mejor, la verdad, decisión que puedas tomar. Esto quizás sean también los que tratan de entrar a la vida cristiana, pues arrastrando, amén, con ese cargamento de la vida mundana, como le repito, amén, es un problema gravísimo. Este camino angosto es sinónimo de disciplina, algo que a muchos no les gusta, amén. Este camino angosto es sinónimo de obediencia, otra cosa que a muchos no les gusta. Y sobre todo esfuerzo, amén, y propósito, amén. En primer lugar, vemos que es un camino angosto, amén, por lo que solo se puede caminar por él con sumo cuidado, amén. Nadie maneja como un loco, ¿verdad?, en un camino angosto, amén. Nadie usa el cruise control cuando el camino es angosto.
Amén. Tú tiras el carro en cruise control cuando vas en un highway de 3, 4 carriles y vas tranquilo, ¿verdad? Pero cuando sabes tú que el camino es angosto, hay que ir alerta, amén. Entonces, así como se camina por un sendero cuesta arriba, amén, sobre las montañas más o menos, para que te des una idea. En segundo lugar, este es un camino difícil porque es hacia arriba, amén. Así mismo lo dice su palabra en Proverbios 15:24. Pero el aspecto más interesante de esta bella parábola es su consistencia con otras metáforas usadas por Jesús al hablar de sí mismo. Por ejemplo, esa puerta estrecha, que muy pocos la hallan, es el mismo, amén. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. También dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie se viene al Padre sino por mí. Amén. Eso es así de sencillo. Amén. Solamente a través de Jesucristo. Amén. De manera que para tener parte en el reino de Dios tenemos que entrar por la puerta. ¿Cuál puerta? Pues Cristo, así de sencillo, y seguir por el camino de su ejemplo, seguir por sus enseñanzas, amén. Entonces, ahora vamos al punto número 2, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver el primer inciso, lobos vestidos de ovejas. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia contra los maestros falsos es un tema muy importante y firme a través de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 13, 1 al 5 se le advirtió al pueblo acerca de este peligro. Jeremías capítulo 27, versículos 9 al 10, contiene un mensaje muy parecido. En Ezequiel capítulo 13, versículos 1 al 4, se habla de los profetas insensatos y como zorras. Y en el Nuevo Testamento, pues hallamos la misma preocupación. Amén. Primero, los que se oponían a las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Los escribas, los fariseos. También se anuncia a los judaizantes que se introducirían en la iglesia primitiva. Amén. Luego vendrían los falsos teólogos del primer periodo cristológico y finalmente se alude a los profetas y maestros falsos de los últimos días, algo que vemos en nuestros tiempos. En Mateo 7:15 que acabamos de leer, Jesús manda a los suyos a que se guarden ¿de qué? De los falsos profetas, amén, que se introducirán al rebaño con vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces, amén. Están disfrazados, aparentan. Aquí él nos da una señal de la falsa apariencia de estos engañadores, que con sus labias, su hipocresía pudieran engañar a muchos creyentes. La gente puede equivocarse, pero Dios no se equivoca nunca porque Él conoce el corazón de cada uno. Entonces la recomendación aquí es examinar los frutos, amén, y no solo ver el follaje en caso de los árboles. Entonces recuerde bien que no son los dones, amén, les repito, no son los dones, sino son los frutos, amén. Ahora vemos el siguiente inciso, frutos buenos y frutos malos. Versículos 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ven, entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Jesús en la montaña, pues había muchos agricultores. Esto motivó al maestro a usar la parábola de los frutos buenos y malos. Amén. La pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Era una pregunta muy, muy clara e interesante. Amén. De lejos, los menos diestros pueden confundir la zarza con la uva y los cardos con la higuera. Sin embargo, ya de cerca se nota que estas plantas son distintas en naturaleza y sobre todo en producto. Entonces las expresiones de los versículos 17 y 18 son tan sencillas como ciertas. Amén. Si en la lección de las ovejas y los lobos rapaces se habla del peligro de las doctrinas falsas y de la ruina interna de la iglesia, en esta figura de los frutos el Señor se refería a las obras externas de los creyentes. Amén. Entonces la doctrina y la conducta son dos elementos que no se pueden separar en la experiencia cristiana. Le repito, la doctrina y la conducta
son dos elementos que no se pueden separar de la experiencia cristiana. Una teología o dogma sana dará como resultado hechos agradables y provechosos en la iglesia. Por otra parte, una enseñanza torcida producirá creyentes también torcidos. También por eso es tan importante cuidarse de los lobos rapaces, cuyas enseñanzas tarde o temprano harán estragos en el pueblo del Señor. Los líderes cristianos también asumen la posición del pastor que vigila, cuida del rebaño, y también la del labrador, ¿verdad?, que fertiliza, que riega y poda las plantas en su huerto para que lleven buenos frutos. Amén. Su ejemplo personal como líderes, sus capacidades tanto como predicador o maestro, así como una sabia administración, hacen del líder cristiano un factor decisivo para la buena fructificación en la iglesia. Amén. El siguiente inciso, los que no dan buenos frutos. Los que no dan buenos frutos, versículos 19 y 20 del capítulo 7 de Mateo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, la sentencia o el veredicto para los que no dan fruto o lo dan maleado, tal como se los expliqué con la aldea de leprosos, es la condenación eterna. Amén. Esto es consistente en lo que sucede con los que entran por la puerta ancha y van por el espacioso camino, amén, que lleva a la perdición. Entonces nos damos cuenta que no hay tres clases de creyentes. Amén. No hay buenos, malos y mediocres. No. De acuerdo con estas enseñanzas de Jesús, solo hay dos divisiones, no hay más, solo dos. Amén. Los de la puerta ancha y los de la puerta estrecha. Amén. Los del camino espacioso y los del camino angosto. Amén. Están los lobos y están las ovejas. Otra vez dos. Los que dan malos frutos y los que dan buen fruto. Otra vez dos. Es decir, que somos del mundo o somos la iglesia del Señor. Amén. O somos del mundo o somos la iglesia del Señor. No hay absolutamente más dentro aquí. No hay más. No hay tres clases. ¿Ok? Solamente dos divisiones. Muy bien. El tercer y último punto es roca sólida o arena movediza. Roca sólida o arena movediza. Amén. El primer inciso, el prudente oye y obedece. Así de sencillo. Oye y obedece. Ok. Mateo 7, 24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hay que reconocer que estas son las enseñanzas finales de este gran sermón de Jesús en el monte. Entonces la multitud había permanecido escuchando lo que el maestro predicaba, proclamaba. Ahora era el momento de afianzar lo que había dicho. Amén. En este sentido, el Señor es un gran ejemplo de la verdadera enseñanza, llena de ilustraciones. Amén. Bien fructífera. No es suficiente exponer las verdades del Evangelio, es necesario provocar y esperar una respuesta de parte de los que han oído. Amén. Entonces, con la expresión cualquiera que me oye, Jesús da por hecho que las enseñanzas de su palabra son para todo el que tiene oído. Amén. Todo el que tiene oído, así como lo dice su palabra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dice: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No se espera que todos los que oyen respondan positivamente, pero es indispensable que todos respondan. ¿Ok? Repito, no se espera que todos los que oyen la palabra respondan positivamente, pero es indispensable que todos respondan. ¿Cómo? Bueno, unos aceptando y otros rechazando la verdad presentada. No hay más. El que hace lo que Jesús enseña se parece al hombre prudente, es decir, el hombre sabio, amén, y avisado, que busca un lugar sólido para edificar su casa. Amén. Y qué mayor solidez que una inmensa roca. Amén. Por supuesto que construir sobre la roca es tarea difícil, es agotadora, pero una vez establecidos sobre una base firme,
Ni la lluvia, ni los ríos, ni vientos pueden destruir a los que oyen y obedecen al Señor. Amén. ¿Qué significa espiritualmente edificar sobre la roca? Jesús mismo en Mateo 16:18 afirmó: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando del mismo, no sobre Pedro, como muchos creen, sino sobre él mismo. Amén. Él es la roca, la piedra angular que desecharon los edificadores. Entonces, la roca y fundamento sólido sobre el cual debemos edificar todos es Cristo mismo. Amén. Efesios 2:20-22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y luego dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El siguiente inciso es: el insensato oye e ignora. Mateo capítulo 7 versículos 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí volvemos a encontrarnos con una comparación negativa. Amén. Esta es otra manera en que Jesús distingue a los verdaderos cristianos de los que no lo son. Amén. Todos aquellos que asisten a las iglesias todos los domingos y los millones que profesan ser religiosos tienen que someterse a este método de clasificación. Muchos practican lo que aprenden, como se señaló con la figura de la casa sobre la roca, y gloria a Dios, qué bueno, amén. Pero son muchísimos más los que oyen e ignoran las cosas de Dios. Pero esta no es una ignorancia por ausencia de conocimientos, sino por la desobediencia voluntaria y una actitud de oposición a la palabra oída. A estos los compara Jesús con el hombre insensato o necio que no quiso esforzarse para construir en la roca, sino que buscó lo más fácil, edificar sobre la arena. Significa metafóricamente poner la mira en las cosas de la tierra, dejarse llevar por las creencias baratas e ideas humanas que no demandan ningún sacrificio. Amén. Los que oyen las palabras de Dios y no las obedecen, fundan sus esperanzas en teorías y falsedades muy parecidas a la arena movediza. Aparentemente todo les sale bien como van planeando, amén. Pero cuando llega el tiempo de las lluvias torrenciales del mal, cuando soplan los vientos y dan con ímpetu contra la casa, entonces es grande su ruina. De aquí es que muchos acaban atentando contra la vida, porque no pueden llenar ese vacío innato que solamente Cristo puede satisfacer, porque nunca construyeron sobre la roca. Amén. Entonces pues se van en la tormenta. Lo que la arena representa aquí es la antigua debilidad humana, el tratar de ser buenos a base de esfuerzos humanos. Pero hay algo mucho mejor que tú necesitas, algo mucho mejor que lo que esa naturaleza con su pecado y sus deseos te pueden ofrecer. ¿Qué manera más elocuente y clara de describir la actitud de los que juegan con las cosas de Dios? Estas lecciones figuradas de Jesús deben hacernos pensar en la importancia del mensaje de Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25. Dice: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces Santiago también usa una ilustración para aplicar su mensaje. Él dice que el que oye pero no obedece la palabra de Dios es como el que se mira en un espejo pero luego olvida cómo era. En cambio, el que mira atentamente y persevera, no siendo oído olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, para resumir, en esta lección hemos visto 5 comparaciones negativas hechas por Jesús, ya para finalizar su sermón. Amén. En todas estas figuras, la idea dominante de la diferencia que hay entre los que siguen a Jesús y los que lo rechazan. Amén. En el caso de la puerta ancha y la estrecha, se ve que no solo la necesidad de entrar por la puerta estrecha al reino de Dios, amén, sino también que pocos la hallan. Amén. Entonces, en cambio, las multitudes
pasan por la puerta ancha, porque pues no encuentran ahí restricciones de ninguna clase. Les gusta aquello, ¿verdad? Entonces, lo mismo enseña la comparación entre los que luchan por caminar por la senda angosta de la vida cristiana y los que van a sus anchas por el camino espacioso que lleva a la condenación. Entonces, en la metáfora de los lobos vestidos de ovejas, aprendemos que pues no faltarán que se introduzcan entre la iglesia con enseñanzas falsas, a pesar de su apariencia de verdad y santidad. Entonces, luego vimos que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el bueno dar malos frutos. Amén. Si dice ser bueno y da malos frutos, pues es árbol malo, así de sencillo. Por eso dice que no puede jamás. Si tú ves que los frutos son malos, el árbol es malo, así de sencillo. Si los errores doctrinales son un peligro interno, ¿verdad? Como dijimos, los frutos malos lo son en lo externo. ¿Okay? Vuelvo a repetir, si los errores doctrinales son un peligro interno dentro de la congregación, también los frutos malos son un problema en lo externo, amén, porque dañan el evangelio también. Entonces, en la parábola de los dos cimientos y las dos casas, vimos que los que oyen y obedecen la palabra edifican sobre la roca, que esa roca pues es Cristo. En cambio, los oidores olvidadizos, amén, viven una vida fácil, pero no resistirán las tormentas y los vientos de los juicios de Dios. Entonces, hasta aquí llegamos con esta clase, pero en el próximo estudio veremos cómo Dios llama a un pecador, lo transforma, lo capacita y lo envía bajo el tema de llamamiento a un discipulado eficaz. La base bíblica para este estudio se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 17. Amén. También les doy gracias a aquellos que nos siguen los días martes con la pastora Marta con el tema Entendiendo la Vida Cristiana. Amén. Es de mucha ayuda para todos los que vamos caminando por el camino angosto. Amén. Para entender mejor todo esto. Entonces también les quiero recordar a aquellos que entienden inglés para que nos acompañen a estudiar también la palabra de Dios por este mismo canal de YouTube con nuestro hermano Dennis Sherry. Todos los días miércoles estamos subiendo una clase nueva de la palabra de Dios que va a ser de mucha bendición. Si tienen jóvenes, adolescentes en casa, invítenlos, insístanles a que ellos escuchen estas clases. Son de mucha bendición para sus vidas también, para que pronto tomen la decisión correcta, amén, si no están sirviendo al Señor, amén. Son clases cortas, amén. Sé que es difícil a veces mantener en un lugar quietos a los jóvenes, pero son clases bien hermosas y son clases que no duran mucho, amén, pero les va a agradar la palabra del Señor también y es nuestra oración también que el Señor sea haciendo la obra en cada uno. Les agradezco mucho una vez más su atención, amén, y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga, Dios les guarde, amén.